voy a ir directa a la primera pregunta. ¿Cómo comienza y cómo sientes hoy tu relación con la naturaleza? ¿Crees que es posible hablar de naturaleza o crees que hay otras palabras más adecuadas para referirnos a este mundo de lo vivo? Em, yo creo que la palabra naturaleza es una palabra muy, muy compleja, es muy ambigua también, quizás de las palabras más ambiguas que existen, en el sentido de que puede significar cosas totalmente opuestas, ¿no? Como, por lo mismo hay quienes como han decidido como eliminarla, ¿no? Como por ejemplo Timothy Morton, que defiende como en este libro como Ecology Without Nature, como la ecología sin naturaleza, Sí, precisamente por la peligrosidad de esa ambigüedad, eh, porque también quizás al nombrarla también implica que hay como un límite, ¿no? Como que uno se proyecta como casi como observador o alguien que entiende desde afuera, entonces también eso implicaría como una separación, ¿cachai? claro. Yo por lo menos me interesa como preguntarle a esa idea de naturaleza, ¿no? Como entenderla como una construcción cultural, cómo ha cambiado en diferentes épocas, en diferentes culturas, eh, entender quizás cuál es como esa relación como predominante hoy en día, cuáles son los problemas de la misma, ¿no? Como, eh, pero bueno, hay quienes han hecho muchas propuestas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo lo que el libro que estábamos revisando de Eduardo Kohn, como de lo más que humano, ¿no? De More Than Sí, Human, o como Morton también dice, como lo real simbiótico, ¿no? Esta relación simbiótica entre todas las especies, como que de las que somos parte, o la biodiversidad, o el concepto de Itrofilmogen mapuche, que también yo siento eh, que es como biodiversidad, pero siento que quizás es más complejo que eso, claro, es sí. como también tiene que ver con una inconmensurabilidad que yo siento que es importante, como de reconocer como la inmensidad de esta red de la vida que nos sostiene, ¿no? eh, Sí, también como la posibilidad como de reconocer al otro, ¿no? Al otro como que es parte de ese, ¿cómo podríamos decir? Como de ese espacio que ocupamos, ¿cachai? De esa inconmensurabilidad de la que habláis. Como como la idea de naturaleza es como muchos otros conceptos, es como demasiado sintética, demasiado reduccionista de lo que hay ahí, ¿cachai? Como claro, de lo que está dentro de ese concepto. Que quizá tal vez en un origen de la palabra, a lo mejor no sé, nunca se me ha ocurrido revisar el origen de la palabra naturaleza, pero a lo mejor en el origen esas relaciones sí estaban implicadas, pero con el tiempo el lenguaje ha ido haciéndolo, el lenguaje y la forma en la que interpretamos como, y nos vinculamos con la naturaleza lo ha ido como reduciendo todo el rato, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Bueno, otras Sí, palabras, por ejemplo, la palabra ecología también viene como de oikos y logos, que en griego significan como el estudio de la casa, como la claro, ecología, y si uno lo piensa, claro, es como el hogar, ¿no? Nuestra casa, el planeta, es sí. como el cuidado de nuestra casa, ¿no? Donde habitamos, donde cohabitamos con todas las especies también. Sí, y son conceptos como que se han ido, ¿cómo decirlo? Como eso, como que se han ido alejando de su origen, ¿no? Mm, Como sí, que se han ido, totalmente. como que se han ido rompiendo un poco. ¿Y dónde creéis que viene como esa relación fracturada que tenemos como con este mundo como de lo natural? ¿Y de qué forma creéis tú como que es posible como a lo mejor restaurar esta fractura, esta separación, ¿cachai? Como entre humano-naturaleza. Claro, yo creo que no tengo muy claro de dónde viene, pero yo pienso que puede venir de como una concepción como cristiana, ¿no? Como Mm, judeo-cristiana, como de esta, la escala natural, que se llamaba como en que realmente se hacía una jerarquía, que claro, primero estaban los dioses, ¿no? Como los ángeles, el cielo, luego el hombre,
abajo la mujer, ¿no? Son concepciones muy machistas, también arcaicas, y luego todas las especies, y muy por abajo los minerales, qué sé yo, Sí, eh, claro. desde ahí viene, ¿no? Como una construcción piramidal como de la importancia, ¿no? Como hombre y todo lo que va yendo hacia abajo, ¿cachai? Como en términos como de una inferioridad. Claro, y como esa noción yo creo que dio pie para que como especie, ¿no? Nos sintiéramos como con el derecho de usar todo, ¿no? Como de que el planeta es algo que nos debería servir a nosotros, ¿no? Y eso es un poco el error, yo creo que viene desde ahí. Y para abrir esa noción yo creo que yo creo que hay muchas formas como cualquier forma que haga repensar esto sirve, ¿no? Como quizás a una noción mucho más horizontal, no jerárquica, de repensar nuestro lugar en el planeta, ¿no? Como una especie más de las que habitan y no los dueños de esto, ¿no? Sino que venimos de esto, dependemos totalmente de la salud de los ecosistemas, o sea, esta relación fracturada como que, claro, si bien hay un despertar que es más bien lento quizás, Claro. pero que igual avanza, ¿no? Igual siento que avanza hacia algo más esperanzador, que eso es lo importante también. Además que no sé si te pasa a ti también, pero como yo tengo la impresión de que por momentos en esta idea como de que nosotros humanos hemos hecho tanto daño como a ese mundo no humano, a esos seres no humanos, a esos como esas entidades biológicas, pensando en el agua, ¿cachai? Como, Mm. como la idea de que la responsabilidad como de ese daño recae en nosotros también me hace pensar que a lo mejor recae en un nosotros humanos como de un periodo de tiempo muy corto, Mm. porque me es difícil pensar que esta relación como extractiva con el mundo, esta relación como de abuso, podríamos decir, como hacia el mundo de la naturaleza, la idea de ver como la naturaleza como recurso, ¿cachai? Claro, Todo claro. eso no es, no es tan antigua realmente, ¿no? Como no es tan antigua, entonces como cuando uno habla con la gente del campo o cuando uno ve la forma en que ciertas naciones indígenas entienden su relación con la tierra, te das cuenta que existieron hasta hace no tanto tiempo, todavía existen, sobre todo en los pueblos indígenas, pero existieron hace no tanto tiempo relaciones muy armónicas con la naturaleza, Totalmente. Y relaciones muy armónicas con el bosque, con el agua, con todos los seres, ¿cachai? Pero que existe como un momento como en la historia de la humanidad que yo no sabría cómo clasificar, quizá a lo mejor un historiador me podría decir, la este, colonización también, ¿no? También es como claro, el afán de colonización, de homogenización cultural también, porque claro, es la imposición de un conocimiento que no deja de ser local de un cierto lugar, ¿no? Pero que se impone al resto por encima de las demás visiones que, claro, tú tenés mucha razón, que son mucho más armónicas, ¿no? Y eso es lo que hay que saber escuchar hoy en día, ¿no? Como estas relaciones que han estado siempre ahí, ¿no? Que están y que a la cual hay que escuchar con mayor fuerza, ¿no? Como cambiar este paradigma homogeneizador, totalizante, como de la colonización también. sí, totalmente, eso es cierto. En ese sentido, igual tu obra siempre ha estado vinculada a la fragilidad como de estos ecosistemas, voy a llamar biológicos, incluyéndonos como en ese universo de lo biológico. Y la relación como con la vida y con la muerte ha estado siempre muy presente en tu trabajo, ¿no? Como un ciclo natural, entendido como ese ciclo biológico que es natural, en el que ciertas cosas se acaban y ciertas otras cosas comienzan Mm. como constantemente, ¿no? Como una vez me dijiste, un árbol vale por su posibilidad de transformarse en otra cosa, no por su ser árbol.
Eso es algo que a mí me quedó como muy grabado y que me hace como, y que me lleva como a preguntarte cómo percibís la idea de que estamos viviendo un escenario de muerte y extinción sin precedentes, al que muchos como teóricos llaman el necroceno. Claro, bueno, esa frase yo creo que me refería como a la idea, lo mismo que decía, como de concebir la naturaleza como recurso, ¿no? Como recurso como del cual se puede como lucrar, o no, como también es esta idea como de concebir un crecimiento infinito, ¿no? Económico en un planeta que es finito, que tiene que los ciclos deben respetarse, ¿no? Porque si no se acaban también. Entonces, si no sabemos escuchar eso, vamos por mal camino. Y en ese sentido, claro, me refería a esta concepción como de incluso como del árbol como utilitarista, ¿no? Como solamente como madera, ¿no? Como madera para construir nuestros espacios que nosotros entendemos que deberían ser así, pero en realidad es un invento, ¿no? Es una construcción cultural. Y en ese sentido, claro, estamos viviendo una extinción terrible, ¿no? Masiva de miles de especies, muchas de ellas silenciosas, ¿no? Estas extinciones como de microorganismos y que habla Ricardo Rossi también, como que ni siquiera hemos entendido ni descrito ni descubierto todavía y que se están extinguiendo, ¿no? Que constituyen como la mayoría de la biodiversidad del planeta también. Sí, Eh, que son como seres elementales, ¿no? Como para la existencia de la vida y que están como totalmente como invisibilizados, ¿no? Como que no sabemos ni que existen, como decías tú. claro, claro, esa extinción silenciosa. Eh, pero claro, yo, por ejemplo, trato como de visualizar el problema, como trato de llegar a imágenes con las que puedo construir una cierta como complejidad, como de tratar como de visualizar, casi como de materializar este problema, como a través de imágenes, de objetos, de ideas que pueden ser como tomar múltiples formas, pero yo, claro, me interesa también esa contradicción, como ese choque como entre estas fuerzas opuestas, ¿no? Que por un lado también se busca, claro, hay esfuerzos increíbles por revertir esta situación, ¿no? Por esfuerzos de conservación. Un ejemplo podría ser el mismo Ricardo Rossi con la reserva de la biosfera en Cabo de Horno, no sé, hay Sí. miles como de esfuerzos muy, muy notables y muy admirables, pero también la capacidad destructora del ser humano es enorme al mismo tiempo. Entonces están estos polos como en constante choque y esa relación es la que me interesa también como abordar, ¿no? Como esa contradicción en el sentido de que es lo que trato de visualizar un poco con las esculturas. De pronto está como este choque, por ejemplo, de la idea del árbol, ¿no? Como en la relación de la arquitectura o la ingeniería, ¿no? Como un árbol que se va deconstruyendo, transformando como en arquitectura, en una lógica modular, como que lo desarma y lo arma al mismo tiempo, como en una relación torpe, ¿no? Eso también me interesa, como visualizar la torpeza de nuestra relación como, con el planeta, ¿no? Con la biosfera en su totalidad. Como una torpeza que es como inherente, pareciera ser como inherente al ser humano, ¿no? Como un poco, como un poco esta idea de que si bien podemos como ser conscientes o darnos cuenta de las cosas malas que generamos, seguimos como repitiendo el patrón torpemente sin realmente como tomarle el peso a lo que eso significa, Mm, como sí, yo creo que eso tiene que ver con lo que decía ya antes, ¿no? Como con un pensamiento que está súper compenetrado en nosotros y que nos es muy difícil de sacarnos esa manera como de pensar y de sentir del cuerpo, ¿cachai? Y que para eso hay que desaprender muchas cosas para poder
Claro, empezar a dejar de relacionarnos torpemente, ¿cachai? Como claro. con nuestro entorno, ¿no? En Y ese con nuestro... sentido, el arte creo que, como al hacer una escultura, por ejemplo, tratando como de confrontar esto, yo siento que también es una forma bueno, de verlo, ¿no? De entenderlo, casi como de exorcizarlo, ¿no? Como, o de ver cuál es ese problema. Y también es una forma para mí como de vivir, o sea, como de darle como vivir con sentido, ¿no? Que es como tratar como de reconciliar de entender esto, ¿no? Como, y en ese sentido, si hablamos de, por ejemplo, de la extinción y, claro, pues es muy terrible todo lo que está pasando y estamos como en un efecto como de shock, un poco como que nos paraliza muchas veces. Eso también dice Timothy Morton, como de buscar estrategias de salirnos de ese estado de shock, porque ahí hay un equilibrio que es complejo, que si es que claro, a la vez hablar de la escala del problema, que es como enorme y muy terrible y muy doloroso, pero, pero equilibrar en el sentido de que no perder la esperanza, porque también si uno se da por vencido es cuando peor nos va, ¿no? Entonces, De ahí hay hecho, yo algo creo... en el trabajo también, siento. Sí, eso te iba a decir. Yo creo que a mí personalmente lo que me gusta mucho de tu trabajo es que si bien tiene un sentido crítico, como que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿cachai? Como con reconocer el problema, podríamos decir, y también me hace pensar como en Donna Haraway, con esta idea como de staying with the trouble, Mm, y como no quedarse entrampado en el problema, ¿no? claro, Como, sino como tratar de ir un paso más allá, de reconocer el problema, pero ok, como ahí está, pero tengo que seguir y tengo que hacer propuestas y tengo que tratar como de buscar formas como de construir y de regenerar estas relaciones que estoy entendiendo están rotas, ¿cachai? Como, y que producen como tienen todos esos efectos. Entonces, como totalmente, eh, totalmente. Y entonces, cada arte es como entonces un paso en ese camino, yo siento. eso. Cada proyecto es como ir aprendiendo, ir develando, como descubriendo nuevas relaciones, nuevos mundos, eh, claro, en ese sentido, irlo abriendo, esa conciencia como... Y volviendo a lo que te decía, como a esa frase que te robé del árbol, ¿me podrías contar un poco como de esta obra que hay estado haciendo con los árboles caídos, con las cortezas de los árboles, en que estáis como reconstruyendo de cierta forma como la estructura del árbol? Sí, bueno, ese trabajo yo le puse dispositivo para sostener un árbol, que en sí mismo ya es una contradicción, porque claro, es como que se propone como sostenerlo, pero a la vez que lo sostiene, lo afecta como que lo desarma, lo vuelve a armar, que es un poco lo que yo siento que hacemos como especie en general, como que es lo que te decía de que estamos por un lado conservando y tratando de preservar y cuidar, y por otro lado destruyendo. Son esos como fuerzas contradictorias, ¿no? Y, partió de hecho como como un accidente. Muchos de estos trabajos siento que han partido de procesos como haciendo, o teniendo otro plan, teniendo otro proyecto, y de pronto me encontré con esto, y como estos momentos de descubrir algo, descubrir que aquí hay algo más de lo que puedo quizá definir, o hay otra relación de multiplicidad como de capas que me interesa. Entonces Claro. son estos árboles que, claro, se van deconstruyendo, se van volviendo a armar. Yo los hago como desde abajo hacia arriba, entonces voy como, no sé cómo va a quedar tampoco. Entonces, para mí también es un descubrir el hacerlo. Hay lógicas como de peso, de balance también muy precarios que se van como desafiando en el camino. Y yo, claro, al verlos también siento que es como un glitch, casi, como un glitch de un árbol, un glitch de un bosque. Y en ese sentido lo conecto también con nuestra, como otro malentendido también, como de concebir, por ejemplo, las diferencias entre un bosque nativo y un bosque de monocultivo, que es como un híbrido, ¿no? Es como una segunda naturaleza que está como
fragmentada, como vuelta a construir, que es un poco lo que estamos haciendo. Por ejemplo, he probado bueno, plantas, por ejemplo, me cambié de casa, habían unas plantas que estaban muertas en la casa, las utilicé para las primeras esculturas, de pronto también caminando por zonas de sacrificio o bosques quemados de acá de la quinta región, como que me encuentro con, como que hay hallazgos que me sugieren formas claro, pues estos árboles retículas también, que para mí es como un árbol híbrido, ¿no? Como, Sí. que sería como, de la misma manera que un monocultivo es como un bosque híbrido también, como creado por nosotros para servir nuestros propósitos y eh, como que yo lo conecto con esas ideas en el sentido de esta diferencia del bosque nativo y el bosque de Sí, monocultivo, ¿no? claro, entre la plantación y el bosque real, podríamos decir, ¿no? Como, sí, totalmente. Como llevando como a otro, yendo como a otro lugar como de tu trabajo, me acuerdo cuando nosotros nos conocimos hace ya harto años, no tengo realmente como memoria de cuánto, pero hace harto, estaba trabajando mucho con libros de biología, botánica, astronomía, como libros que mostraban una orientación bien antropocéntrica y positivista como de la ciencia, ¿no? De la ciencia clásica. Estabais buscando formas como de desestructurar esa forma de pensamiento, interviniendo estos libros, me acuerdo que tapaba y algunas partes, salvaba y otras, como modificaba y como el texto, usaba ya todas las imágenes que venían en los libros, pero era una forma como de reorganizar ese conocimiento y de cuestionarlo, ¿no? Como, ¿qué de esa crítica tú sentís que aún está presente en tu trabajo y quiénes sentís que han influenciado mucho como tus ideas en estos últimos años? Sí, pues verdad, en ese tiempo, claro, partían siempre a partir de libros encontrados, que eran como libros desactualizados, que ya eran obsoletos, en el fondo era como ciencia inútil, de alguna manera, que fue útil, pero que quedó obsoleta en una librería, yo las compraba a Luca, me acuerdo, como, como casi que por peso, ¿no? Enciclopedias como obsoletas. Eso ya me interesaba mucho, como esa noción de esa fragilidad del conocimiento que si bien, claro, tiene las ideas más exactas, más como estas observaciones más exactas de un cierto momento, pero que sin embargo va quedando atrás, ¿no? Va quedando eh, obsoleta, ¿no? Como que, y deja de ser útil en ese sentido. Entonces, ya su utilidad ya estaba como, eh, estaba, había cambiado, ¿no? Eso me atraía mucho de estos libros. Y siempre se trataba de buscar, claro, como buscar grietas, ¿no? En este pensamiento, como a veces devolver pasos atrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunos libros de ciertos naturalistas era como imaginarlo como una colección personal, ¿no? Que muchas veces así es como partían también todas estas nociones. Yo siento que todavía hay mucho de eso en mi trabajo, en realidad, como creo que me han afectado muchísimo, bueno, pensadores, filósofas, filósofos, artistas, ¿no? También experiencias. Desde esa época también me he cambiado como de país. Viví un tiempo en Inglaterra, estudié allá, allá hay otra como tradición, otra historia del arte también, de alguna manera, muy vinculada con el paisaje, la escultura. Eso también me afectó. Como, eh, creo que desde ese momento, eh, sí, pensadores como quizás, bueno, Timothy Morton, Y pues bueno, hemos hablado harto de Timothy Morton. Timothy Morton, T.J. Demos, Anna Singh, Rossi, Haraway, ahora más reciente Kohn también, Eduardo Kohn. Bueno, Sí. amigas y amigos, nuestras conversaciones siempre han sido también muy inspiradoras. Y Siempre como yo tengo la sensación también de como que siempre en tu trabajo, como las relaciones afectivas son súper importantes, ¿no? Como no solamente como esas referencias como teóricas importantes, como algunas de las que he mencionado, sino también como cómo procesamos las cosas que nos van pasando
Claro, de forma como cotidiana, claro. como de qué manera como cuando sabemos que algo ocurre, somos capaces de enfrentarlo, cómo reaccionamos frente a ciertas como, no sé, cosas como de la vida cotidiana o fenómenos también como que están ocurriendo a nuestro alrededor, ¿cachai? Como, yo también siento que hay mucho de eso, como en tu obra, que es súper, como yo decía, como hay una cosa muy crítica, pero hay una cosa tremendamente reflexiva. Muchas gracias. Sí, para mí es todo lo que vivo y todo lo que, como, todo afecta, ¿no? Todo afecta al trabajo. Pero, claro, esos eran referentes también más teóricos, obviamente también los mismos procesos de trabajo. A veces una colaboración con alguien te lleva a otra colaboración y así también. Ese proceso te hace darte cuenta de algo. El proceso mismo del trabajo ha sido también como un norte, ¿no? Como para seguir, pero también muchos artistas, el trabajo de muchos artistas, no sé, como muy fuerte en distintos momentos, ¿no? Antes, quizás en esa época, más fuertemente como Jorge Maki o Luis Kamnitzer. Ahora, Sí, me acuerdo, ahora más me acuerdo. recientemente me siento más cercano como con, no sé, el trabajo de Eva Kotatkova, por ejemplo, esta artista checa, Dominic Lang también, Herman de Vries, o no sé, Nicolás Lamas, Penón, en verdad hay muchísimos. Y a mí, Hay miles, ¿no? Hay miles de, es muy bonito como en ese sentido, como cuando uno va reconociendo como ciertas como influencias o ciertas como, ¿cómo decirlo? Como ciertas sincronicidades con el trabajo de otro, sí, es muy lindo pensar cómo estamos sintonizados, ¿no? Para esas relaciones, como para que cuando uno está pensando sobre una cosa, eso también te trae a ti ciertos pensamientos, ¿no? O cuando uno va y lee a un autor y decís, oh, él está diciendo exactamente lo que yo quiero decir, pero encontró las totalmente. palabras, ¿no? Sí, Como, o un artista, cuando veis una obra, ¿te acordáis cuando estuvimos en Francia para la exposición que hicimos en París, fuimos juntos a ver esta exposición de Bruce Nauman, en Fundación de Bruce Cartier. Nauman, y que fue como, yo creo que a los dos nos pasó, ¿no? Como que entramos y fue como, wow, no lo puedo creer, como la sensación de que eso que está ahí como latente en ti, de repente está materializado en una obra, ¿no? Y Totalmente. es muy potente cuando pasa eso, ¿no? Sí, Es muy increíble y cómo esa energía queda durante mucho tiempo, ¿no? Y nos impregnamos de eso. A mí me pasa en mi escritura, a ti te pasa en tu obra, ¿cachai? Son como que uno se queda como prendado de y esas experiencias van generando nuevo pensamiento, nueva obra, ¿cachai? Como, totalmente. Es una conversación que atraviesa como incluso épocas, geografías. Es muy maravilloso cómo uno puede estar conectado con, no sé, ahora pienso por ejemplo en Penone, con alguien de otra parte del mundo, en otra época, ahora, que lo siento tan presente como, mm, eh, no sé, es muy misteriosa y claro, es una relación muy afectiva sí, pues. que va inspirando y va, como claro, es una red de ideas que se van conectando totalmente. De hecho, como, si bien como en tu obra está súper presente ese modo de ser científico, como tú coleccionáis, clasificáis, analizáis, como creáis categorías, esa como metodología científica está súper presente en tu trabajo, pero también esa metodología científica es una metodología, como decíamos recién, una metodología muy sensible, como muy regida por tu intuición, muy regida por las cosas que veís, como es una metodología que a mi parecer reivindica la sensibilidad científica, más que poner lo científico como en esa casilla como de lo estructurado, Mm, pensar que la ciencia está llena de sensibilidades, ¿cachai? Y eso me parece muy lindo. También como parte de tu sentir como científico tiene que ver con el uso de la retícula y el modo que estáis usando, sobre todo en el último tiempo, como de organizar todo el material. Y también el uso de los dioramas, que también es un dispositivo de uso como en el mundo científico, sobre todo como en los usos de historia natural. Me claro. gustaría que me contarais un poco como de qué manera como vinculáis ese pensamiento reticulado, si lo podemos llamar así,
con nuestra forma de construir complejidad, nuestra forma de poder como entender ese entramado, ¿no? Claro. Sí, la retícula ha sido muy importante, sobre todo en este último tiempo, ¿no? Como la idea de retícula material, ¿no? Visual. Es como, claro, es casi como una forma de organizar como el caos, ¿no? O de construir esa complejidad entre orden y desorden, como un choque de una interacción entre fuerzas como que dialogan entre sí, ¿no? La retícula, claro, me ha permitido como eh, construir una complejidad, que ahora yo, claro, estoy como intuyendo que van a dialogar entre sí, como en un gran diorama, por ejemplo, para lo que estamos preparando ahora. Eh, pero es una forma de organizar, ¿no? Una forma de organizar algo que se escapa, que va más allá de algo que pueda ser clasificable o organizable. En ese sentido, siempre me ha interesado bueno, colaborar también con especialistas científicos de diferentes áreas, pero siempre como con mucha atención al misterio y a lo inesperado, al azar, como tú decías, y a la intuición también. Eh, en ese sentido, bueno, el diorama también ha sido una forma de pensar en esta idea de naturaleza, como de entenderla como físicamente también, como poder como rodearla, tocar esa noción, ¿no? Como al deconstruir, yo siento el diorama de historia natural, eh, yo siento que estoy deconstruyendo también la idea de naturaleza, ¿no? Y al presentarla como algo en construcción, para mí se vuelve como un diorama más filosófico, o sea, existencialmente de lo que está pasando ahora, ¿no? Como de A esta lo mejor, noción que está cambiando, ¿no? a lo mejor podríais contarme un poco qué sabéis como tú del origen del diorama, cómo el diorama se instala como un dispositivo como para poder, ¿cómo se diría? Escenificar Mm. como eso, como la naturaleza, ¿no? Bueno, los dioramas son, claro, son fascinantes. Yo he sentido mucha fascinación por los dioramas porque, claro, es un dispositivo que viene antes de la fotografía. Incluso se le atribuye a Louis Daguerre, ¿no? El mismo que inventó el daguerrotipo. Y es una tradición que ha estado muy, muy fuertemente presente, ¿no? En todos los museos de historia natural en el mundo. Y claro, es sobre todo estos dioramas de paisajes, ¿no? De hábitats y ecosistemas que presentan como la posibilidad de acercarse quizás a especies y paisajes sin hacerlo. Es casi como una realidad virtual antes de la foto, ¿no? Antes de la realidad virtual. Es una ficción, ¿no? Es un espacio que ya tiene como ciencia, por un lado, por una observación muy aguda, de un entendimiento muy profundo de las plantas, de los animales, todos los organismos, pero a la vez es un teatro, ¿no? Es una construcción, una escenografía ficticia, los animales están muertos, pero como en posiciones como si estuvieran vivos. Tiene toda una serie de contradicciones y a la vez el lugar donde enseñamos, ¿no? Como donde enseñamos acerca de la naturaleza. Entonces me parece como ya en sí un dispositivo muy cargado, muy como Sí, eh, complejo, pero al presentarlo como en deconstrucción, como que es importante porque siento que así también es nuestra noción de naturaleza, ¿no? Como que está cambiando y se tiene que redefinir que ahora mismo está cambiando, ¿no? de hecho, me hiciste pensar a propósito como del diorama, o sea, tengo N como ramificaciones, pero por un lado, respecto a la retícula, voy a irme primero a lo que había pensado antes. Respecto a la retícula, también es bonito eso que me acabáis de decir, como de que la retícula es una forma como de poder apretar de cierta manera como muchas ideas en un mismo lugar. Mm. Entonces, como al reticular, como que uno de cierta manera como que puede como comprimir una cierta cantidad de información, pero también la retícula tiene algo bonito que tiene esta cosa como medio micelar, Es verdad. de ser una red, ¿no? Como
uno puede pensar la retícula como espacio como de fraccionar y de dividir, pero uno también podría pensar la retícula como una red, como una idea de unión, ¿no? Como que cada uno de esos entramados de la retícula va uniendo. Por ejemplo, en esta pieza que tenéis, donde reticuláis y ponéis un montón de hongos, por ejemplo, ¿no? Como a lo mejor esos hongos pertenecen como a distintos, no sé, salen en distintos lugares, pertenecen a distintas ramas dentro del mundo fungi, ¿cachai? Pero aquí están como interrelacionados y en verdad están interrelacionados genéticamente, uno podría pensar en eso también, ¿no? Claro, claro, es un sistema de relaciones, Sí, pues. una Sí, red. la retícula también se puede pensar así. Claro, por ejemplo, esta lógica de micelio me ha interesado mucho explorarla en la escultura, claro, como en esta que mencionaba, y que son como casi como unas arqueologías, pero biodegradables, ¿no? Hechas de hongo, que era un neoclasicismo biodegradable, pero que estaba armado en esta red como un micelio, ¿no? Que todas las partes están conectadas con todas las demás, se vuelve como un sistema de relaciones, como ocurre en todo en la vida, o en el bosque, o pienso por ejemplo en Guegó también, sus retículas, ¿no? La Claro. reticularia de Guegó ha sido una inspiración muy, muy grande, y también una forma de hacer escultura más allá de una limitante espacial, también es como dibujar en el espacio. La Sí. retícula también permite como, y sobre todo una escultura precaria también, como liviana, frágil, ¿no? Como permite Sí, sí, como algo más abierto, una experiencia espacial, ¿no? Que es como para mí realmente es dibujar en el espacio. Es como, De hecho, de hecho, es muy lindo pensar en ese sentido, y lo hemos hablado, yo creo, como en el trabajo de Agnes Martin, como la retícula que es fundamental como en casi todo su trabajo. La retícula empieza como a diluirse en los últimos años de su obra, como que, y empieza a diluirse realmente, como empieza a pintar unas retículas cada vez más claras, con unos colores cada vez más aguados, en los que como que uno percibe que está ahí, pero en verdad es muy difícil como de verla o de poder como cerrar como la retícula, al final es como una especie como de efecto visual, ¿no? Pero sin embargo, como esa idea de la retícula y lo que la retícula permite construir sigue estando presente, ¿no? Eso es algo muy rico también. Hay algo, eso, como súper presente como en tu vida, de toda la vida, como que es la música y el sonido, y que ha ido como incorporándolo a tu obra en el último tiempo, y que tiene mucho que ver también con eso que hablábamos recién, como de el diorama como una escenografía, como una forma como de ver la naturaleza. Seguimos como usando este concepto como que nos es tan extraño, ¿no? A mí me pasa cada vez que digo naturaleza, digo naturaleza, como que lo dudo, lo pongo entre comillas. Pero bueno, y cuando uno ve estas escenografías son carentes de algo que es muy importante en ese espacio, y es el sonido, ¿no? claro. Como el sonido que emiten los animales, las plantas, el viento, como todo esto, todo lo que conforma la propia experiencia de estar ahí, ¿no? Como, ¿de qué forma como el sonido ha ido entrando en tu trabajo? ¿Cómo lo sentís tú hoy día? Mira, yo sí, toda mi vida me he interesado mucho por la música, la improvisación también, siempre he practicado como hacer música con amigos, ¿no? Como conversar a través del sonido y los instrumentos, las cuerdas más bien, y, pero ahora siempre fue como algo que no conecté, siempre era una práctica como separada de mi trabajo más visual. Pero ahora más recientemente me invitó Pablo Saavedra, que es un artista visual y sonoro que es parte del equipo de Sonami, y bueno, y del colectivo Pia Michel también. Él me invitó a una exposición en Base Sonami, que es como donde tienen la residencia de este Festival de Arte Sonoro, y tienen un ¿Mm? ciclo que se llama Artistas Visuales tendiendo a lo sonoro. Entonces, él me invitan a artistas visuales a hacer propuestas en las que el sonido sea como
o lo principal, o una parte como importante, pero como a considerar el sonido, ¿no? Y esa invitación fue muy, muy estimulante porque me puse a pensar cómo podría resolver mi trabajo desde el sonido, ¿no? Claro. Y en ese minuto, claro, estaba haciendo muchos de estos monocultivos, ¿no? De Pinus radiata y Eucalyptus globulus, como que los hacía quemados, un poco como trayendo esta idea del incendio en el proceso mismo también, como toda esta relación compleja que existe con esas especies en la historia de Chile. Eh, y, y sentía que necesitaba como el opuesto, ¿no? También como conectar con el bosque nativo. Y en ese sentido tuve una experiencia hace 5 años o 6 quizás ya con un amigo, con Simón Orozco, en Cole Cole, en Chiloé, en un bosque. ¿Ya? Y claro, el Simón estaba grabando sonidos para un documental que estaba haciendo. Y nos metimos, claro, al bosque a grabar en tiempo real. Y él me acuerdo que me puso los audífonos y le subió el volumen. Entonces como que sentí como todos los sonidos como aumentados a tiempo real del bosque. Sentía los insectos, no sé, movía un poco el pie y sonaba así como muy, muy fuerte, como me hizo más consciente como de, de otras escalas también, de cómo perciben quizás otros animales o invertebrados. Eh, y esa experiencia me marcó mucho. Y bueno, luego con esta invitación de Tsunami, en verdad, me propuse, estábamos de hecho en cuarentena, encerrados sin poder ir al bosque. Mi idea era como ir a grabar, ir a pasar un tiempo al bosque. Pero teníamos esta grabación de hace 5 años, entonces me puse a recrear los sonidos de este bosque con mi hermano Gabriel en el departamento de mi mamá. No sé, encontramos hojas secas que había una flor seca y la usábamos como para hacerla crujir, o un poco de agua, no sé, de la llave de la cocina cayendo en una olla, y de esa manera tratamos de imitar el sonido del río, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, ralentizamos los sonidos de las aves, de los insectos como grillos, y los imitamos con la voz. Entonces se volvió como tratar de conectar con el bosque, imitar todo lo que pudimos, ¿no? Como al mayor detalle posible, todos los sonidos del bosque, y llegamos a este trabajo que se llama, lo titulé Cole Cole, que en Mapuzungún la traducción sería como aguas oscuras, y que es el lugar donde grabamos esto, que es el lugar que tratamos de recrear con estos sonidos. Entonces, pero claro, es una naturaleza como híbrida, como recreada, también en el intento de, ¿no? Porque somos Claro. humanos imitando aves, imitando insectos, imitando el agua. Y ahora, más recientemente, hice también como su opuesto, que sería como, que es la exposición que está actualmente en Tsunami, que son aves imitando humanos y máquinas también. A mí me interesa como buscar, como pasarme de algo por curiosidad como su opuesto también, ¿no? Como un proyecto deriva en otra cosa, pero creo que ha sido un descubrimiento para mí, conectar como una escultura con el sonido, con mi interés por el espacio, por la instalación, como el sonido es algo
es muy, muy fuerte, como creo que de las experiencias más fuertes que he tenido al visitar una exposición ha sido como gracias al sonido, ¿no? Como es una experiencia muy inmersiva, que yo busco como me sigue dando que pensar con la escultura y el espacio, como la Sí, arquitectura. de hecho, como hay presentado hartas como obras en relación al sonido en el último tiempo, también la obra que presentaste en la Bienal de Moscú, Era la misma, como, Cole Cole, mostré es la misma, es la es la misma que la misma. hicimos como con 6 parlantes envolventes para que, claro, al entrar uno tuviera una experiencia como cercana al estar en el bosque. O sea, Y es interesante como, como si bien tu trabajo está súper apegado a este mundo como biológico, científico, podríamos decir, hay en él una gran cuota de creación de ficción, como de imaginar las alianzas posibles, los mundos posibles, como que, ¿de qué forma como la ficción ha entrado en tu trabajo? Como, ¿cómo sentís tú que la ficción se ha vuelto como algo importante dentro de tu trabajo? la ficción, yo creo desde muchos ángulos distintos, quizás como desde como de una cierta ficción de una naturaleza híbrida, por ejemplo, en el caso de las esculturas, o bueno, esta misma de la recreación del bosque, porque también la ficción es como una simulación, puede ser, o una... eh, en ese sentido, como que estos glitches de los bosques fragmentados, estos dispositivos para sostener los árboles, son ficciones, ¿no? Son ficciones a partir de árboles o de plantas pero que sin embargo son como reales si uno los piensa de un punto de vista como existencial de lo que está pasando, ¿no? Pero también, bueno, la ficción o personajes ficticios también me han interesado, como ciertos naturalistas, de repente como había un arquitecto inglés que se llama Frank Steinbridge, hizo una exposición en Praga relacionada como a su historia. Creo que la ficción ha sido interesante. Yo me pregunto cuál es el límite de esa ficción realmente, porque quizás lo que es ciencia exacta del pasado también es ficción ahora, ¿no? También hay algo como con el tiempo que va desarmando esto, ¿no? O una ficción de hoy puede volverse real más adelante también. Entonces, pero es un Podríamos, espacio, podríamos pensar que la relación de separación que hemos vivido durante tanto tiempo con la naturaleza también es una relación de ficción, es ¿no? una ficción, totalmente. Y la Como, ficción en ese sentido también permite como imaginar futuros posibles, pues, imaginar un espacio de libertad que uno puede como disolver las reglas que rigen sí, muchas cosas, ¿no? Y imaginar otras formas, ¿no? sí, totalmente. Oye, y otro punto que me hizo pensar cuando hablamos de Cole Cole, pero presentada como en sus dos formatos, y bueno, y las otras obras de las que hemos estado hablando, hay una gran variedad de escala en tu trabajo, como desde los pequeños micrarios hasta estas grandes instalaciones de diorama o esta instalación sonora que presentaste en Moscú. ¿Cómo pensáis tú la escala en tu trabajo? La escala la pienso, la escala es muy importante en mi trabajo porque creo que sí, en un comienzo y todavía a veces sentía que mi trabajo, me preguntaba si acaso eran como ejercicios para sentirse pequeño en el universo, ¿no? Como la escala permite como situarte, ¿no? Proyectar una relación con el planeta o con el universo, ¿no? También la escala eh, desafía nuestra percepción, nos puede hacer acercarnos a algo microscópico o alejarnos también. Creo que la escala es muy, muy importante para mí y depende totalmente de cada caso. Claro, hay, por ejemplo, proyectos en los que eh, he buscado expandir ciertas ideas de escultura, un poco porque también a veces es como, es importante para mí sentir como hacer algo más grande que uno. También esa relación a veces es muy emocionante, ¿no? Como de hacer algo que te desafía como físicamente o del cual uno puede entrar completamente en un ambiente
Por ejemplo, pienso en las esculturas móviles, por ejemplo, que me interesa mucho explorar como el hecho de entrar en un ambiente en que la escala puede ser realmente eh, el, el sentido que te hace sentirte como parte de ese todo, de esa red de la vida también. Entonces, claro, a veces me he pasado, por ejemplo, semanas o meses incluso en trabajos muy, muy detallados, que son muy contenidos, a veces son más expansivos, ¿no? Como te Como por decía también, ejemplo, como por ejemplo me hiciste acordar esa obra en la que vaya enumerando las hojas del eucalipto, claro. de eucaliptus, ¿no? Que es como un trabajo súper minucioso, como de miniatura, Me o sentía obras como un como, insecto, totalmente. Viví como una semana en las hojas, ¿no? claro. Y además que la actitud corporal es distinta, ¿no? Como estar como agachado, poniéndole los números a estas hojas de eucalipto requiere como un trabajo como muy minucioso en el que tu movilidad está súper como reducida y es acotada, ¿no? Mm. Pero pienso también en esta gran construcción que hiciste, que yo creo que es de las primeras obras que yo vi tuya, así como de un formato, así como de una escala totalmente inmensa, que es ¿cómo se llama? Un invernadero. Como un invernadero. ¿Cómo se llama esa obra? Placed into abyss, que significaría como puesta en abismo. En abismo. Y como que de repente uno entra a este lugar, ¿no? Como entra a este lugar y está ahí como, y podéis como recorrerlo, ¿no? Como hay el cambio de escala, como tú decís, como también afecta la manera en la que uno actúa así la obra y a la que uno lo percibe también, ¿no? Claro, y donde uno proyecta también una relación con el planeta. Por ejemplo, en ese caso, claro, eran 8 invernaderos, uno dentro del otro. La hice en colaboración con mi hermano Pablo, que es arquitecto, para Meat Factory en la galería Kostka, que significa como cubo, que era un cubo gigante, ¿no? Fue antiguamente una fábrica de vidrio. Uh-huh. Entonces yo sentía que, claro, el vidrio también estaba ausente en mis invernaderos, estaba solamente el esqueleto, pero estaba presente en la historia del edificio también. Pero claro, era una invitación a caminar adentro y a desafiar este sentido de la escala. El más grande medía 5 metros y el más pequeño medía 5 centímetros. Entonces, Sí. como que ahí con mi hermano, claro, arquitecto, como que no logramos trazar un límite real entre cuándo se puede llamar algo arquitectura o maqueta o miniatura. Sabíamos que el primero quizás y el del medio era tal cosa, pero había un espacio ambiguo entre medio. Entonces, esa idea también era importante, como de contener como un ecosistema dentro de otro ecosistema, dentro, en un absurdo como infinito, y que si uno lo toma como una lógica expansiva de crecimiento, también era como la arquitectura, por ejemplo, la construcción del techo se sentía también como parte, como el próximo paso de estos invernaderos, y así podría ser el planeta también. Claro, sí, Entonces totalmente. la escala es muy, muy importante, en verdad. Oye, y en ese sentido yo siento que tu obra refleja mucho como, y muy bien, como nuestro desconocimiento sobre el universo en el que vivimos, ¿no? Como, a diferencia como de estas lógicas como progresistas que nos hacen creer que como que cada tiempo pasado, o sea, no, al revés, ¿no? Como de que de cierta manera como que siempre vamos hacia mejor. eh, Bajo la premisa de que el hombre domina como todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Como esta idea de que mientras el hombre domine todo, como que todo va a ser progreso. Yo veo mucho como en tu obra algo como muy diferente a esa idea, algo que tiene mucho más que ver como con eso, con tu sensibilidad, con tu voluntad por hacernos ver pequeños, ¿no? Lo que acabáis de decir, como frente como a esa inmensidad y frente a lo enorme y rico que es ese mundo de relaciones como del que nos nutrimos constantemente, ¿no? ¿Qué sentís tú que es lo que conocemos como humanos de ese mundo natural y no humano? ¿Y qué ha quedado fuera como del relato de la historia, de la construcción histórica? ¿Y de qué forma sentís que tu obra como que aborda esas ausencias? Como, yo creo que eso es algo que es muy, muy, muy importante dentro de tu trabajo, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, la, mm, claro, lo que ha quedado afuera yo creo que precisamente esas formas de habitar y de cohabitar en el planeta,
más armónicas, ¿no? Como en ese relato hegemónico, totalizante de la vida en la Tierra, básicamente. Eh, si bien, claro, es un error, yo siento, y que hay que saber cómo revertir. Para mí es muy importante tanto el conocimiento como el misterio también. También yo creo que tiene que ver con reconocer un grado de misterio. Tú me preguntabas ahí como como cuánto se sabe o cuánto se desconoce. Y bueno, no hay consenso total, pero se cree que se ha descrito, bueno, en términos científicos, que no son los únicos, pero que se conoce como un 15% de toda la biodiversidad que existe. Ah, O sea, la gran parte igual es un misterio, no quita que podamos nutrirnos de aprender y seguir como, porque también aprender también es amar, ¿no? También es difícil proteger algo que no se conoce, ¿no? Como desconocemos. esta misma, no sé, pienso por ejemplo en la Juliana Furchi y como sus aportes en la legislación sobre hongos, ¿no? Como que conocer bueno, amar y proteger también. Entonces, pero a mí me ha interesado mucho reconocer como un misterio en el trabajo, como tratar de balancear como un saber con un área misteriosa y que escapa a veces lo que yo mismo puedo como... Yo siento que son como nudos relacionales a veces, como que los trabajos son como cuando trato de entender o de definir lo que siento que pasa ahí, no dejan de emitir sentidos, ¿no? Y ahí es cuando siento que está bien, como Mm. cuando hay un grado de misterio que es más allá de lo que hay ahí, en verdad. Entonces siento que eh, sí, es como reconocer y como cuidar ese misterio también. Como que es Sí, muy en ese sentido como, bueno, para los dos ha sido súper inspirador como leer el trabajo de Ricardo Rossi, ¿no? Como esta, esta manera como de darnos cuenta y de hacernos conscientes de que conocemos muy poco, de que en realidad como esta idea como de lo humano que predomina por sobre el mundo de lo no humano, lo que ha generado también es como no solamente ha generado conocimiento, que es como la idea, como esa idea de lo que te decía recién, como de este progreso, ¿no? De que siempre estamos como generando conocimiento, sino también ha generado un desconocimiento, un ignorar, un ocultar, un invisibilizar un sesgo. eh, Claro. ciertos aspectos, claro, un sesgo, ¿no? Como que es muy loco, igual como darnos cuenta de que nuestra mirada también ha dejado fuera mucho, ¿no? Mucho de lo que es fundamental como entender, y cuando digo entender no me refiero solamente como a entender racionalmente, ¿no? Sino como tener la experiencia de que eso está ahí. Yo creo que no necesitamos, yo creo que si uno busca muy profundamente voy a decir, como en su espíritu, ¿no? Como en tu conciencia, como más profunda y más expandida, yo creo que no necesitamos que nadie nos explique que existen seres microscópicos que también son pensantes o que también son conscientes, ¿no? Yo creo que hay ciertas experiencias que nos podrían llevar a darnos cuenta de que eso efectivamente es así. Claro. Lo dicen como, no solamente lo dicen los estudios científicos, lo dicen las experiencias chamánicas, ¿no? Lo dicen como todos los estados alterados de conciencia a los que el hombre puede llegar a través del consumo de ciertas plantas, ¿no? Como esa conexión con el universo que se produce como a través del consumo de ciertas plantas, ayahuasca, hongos, muchas Claro. otras cosas, ¿no? Te hacen sentir como esa red de la vida más fuertemente, como sentirte parte y abrir tu conciencia hacia una armonía, ¿no? También, como aprender a vivir en ese sentido. Sí, pues Totalmente. Rossi habla de ese como chauvinismo taxonómico, el sesgo que tenemos como nuestro narcisismo de especie, ¿no? Que toda la ciencia, incluso, si uno ve el financiamiento
las publicaciones, todo el interés como de investigación está orientado como a especies que son las más parecidas a la nuestra, entonces somos sesgados. Las especies domesticadas, vertebradas, como todo ese sesgo, como tú decís, ¿no? Que de cierta manera tiene relación con nosotros. Es muy Que loco eso. constituyen la minoría de la biodiversidad en la Tierra. Ahí hay algo con la escala, que cuesta entender algo que escapa a nuestra percepción, ¿no? En ese sentido, reconocer como un cierto... yo lo conecto de nuevo con la inconmensurabilidad, o tú hablas de las culturas chamánicas o culturas andinas también, como este pensamiento como animista, de reconocer como el ser sintiente, el espíritu de todo, ¿no? Como Sí, de un sí, río, por ejemplo, de un árbol, eso me parece mucho más acertado y necesario, como, porque esa puede ser una respuesta a la crisis actual. Como, sí, de hecho te iba a preguntar, como sabiendo como un poco como esta relación que tiene tu obra como con todo este entramado, ¿cómo sentís tú que tu obra responde como al desastre medioambiental que estamos viviendo? Como pienso mucho en algunas conversaciones que tuvimos ya casi hace un año atrás, ¿no? Cuando empezó la pandemia, en el que el gran responsable de la pandemia era el murciélago. Y, y nosotros todos hablábamos y decíamos, ¿cómo podemos, como humanos, Mm, no ser capaces de reconocer que esta crisis como actual, como ya agravada por la pandemia, mm. no es nuestra responsabilidad y le aquejamos la responsabilidad a un murciélago, ¿no? Claro, le echamos la culpa a los murciélagos diciendo que incluso como no ha sido comprobado que el traspaso se originó en un murciélago, ¿no? Eso no hay base todavía científica de eso, pero sin embargo se les cargó como con la culpa y la responsabilidad y han habido matanzas de murciélagos en muchas partes, se les estigmatizó aún más, ¿no? Como que y obviamente sabemos que la causa claro, de esta pandemia o de muchas otras es precisamente la deforestación, es la destrucción de los ecosistemas, es como la expansión de humanos a territorios como esa interacción como entre animales salvajes, domesticados, humanos, en la medida en que uno reduce sus posibilidades de vida, ¿no? Como que al final está forzando esa interacción con mayor frecuencia. Entonces, esto también es lo que genera las pandemias. Entonces, no hay que perder de vista eso. Los murciélagos, por ejemplo, son seres muy maravillosos y muy importantes para el ecosistema. Son polinizadores, son la mayoría, ¿no? Y son me parece que como confrontar también estos estigmas, ¿no? Que tiene el murciélago, me parece como importante como de hacer ahora, como celebrarlos, ¿no? Celebrar el murciélago ahora parece necesario porque también, claro, han sido como juzgados por esto, ¿no? Para este proyecto colaboramos con el colectivo Manos del Sur de Villarrica, que me ayudaron a construir con esculturas de lana 30 murciélagos y están balanceados en un móvil que ¿cómo se llama? Que pareciera ser como una colonia de murciélagos Mm. desplazándose, ¿no? Y yo lo pienso en relación, por ejemplo, a otro de los trabajos de este proyecto, que es el árbol caído, que es un eucalipto que iba a ser usado para leña, ¿no? Eh, que, mm, que claro, ese como uso fue como interrumpido, ¿no? Para la escultura está ahí, pero habla de esa deforestación, casi como que el árbol cae y los murciélagos se tienen que mover de ahí, ¿no? También recientemente, bueno, es lo que pasa en las ciudades también. En la medida en que uno invade todos los territorios con bueno, con estas casi como arquitecturas o costras de cemento, ¿no? Si uno lo piensa como en lo que eran estos lugares también anteriormente, los animales están obligados a vivir ahí igual, ¿no? A arreglárselas como pueden.
y a veces los malos A la manejos, por ejemplo, práctica. de demoliciones, hacen que los murciélagos aparezcan de repente en casas, ¿no? Como, la gente los considera una plaga, ¿no? Diciendo que en verdad no lo son, para nada, de hecho son vitales. Sí, pues fundamentales para el ecosistema. Sí, totalmente. Y Sí, bueno, pero yo creo que varios trabajos responden al desastre medioambiental de distintas maneras. Por ejemplo, esta serie de los monocultivos, claro, fueron los incendios más fuertes, más grandes que ocurrieron en el 2017. eh, y ahí fue cuando me puse a investigar más sobre esta relación abusiva, ¿no? Como de mal entender como un bosque híbrido como construido de monocultivos y el mal manejo de esto, también todo el vínculo que existió con como todo bueno, esto viene como de principios del siglo XX, pero se acentuó muchísimo en la dictadura, ¿no? Ahí fue cuando crecieron realmente estos sí, pues, conglomerados de poder que hoy en día, eh, ¿cómo se llama? Hay un interés económico ahí brutal que hace que estemos reemplazando muchos de los ecosistemas por esto, ¿no? Incluso no solo los cultivos mismos, sino que alrededor, también por su dispersión que tienen, claro. y eso, bueno, sí, con un mal manejo de eso también termina secando las cuencas hidrográficas y tiene toda una serie de consecuencias. Sí, Entonces, ha habido como, o sea, si bien yo me atrevería a decir como que Chile, como parte como de sus políticas como de blanqueamiento identitario, desde que Chile es Chile, digamos, desde la colonia, pero sobre todo desde que Chile es Chile, ha también como buscado como una forma como podríamos decir, como de formatear el paisaje sí, hacia un tipo de paisaje como la idea de que el paisaje está, de que el territorio está deshabitado, ¿no? De que en el territorio no hay nadie y que por ende como no hay nadie, este puede ser explotado y puede claro, ser transformado en otra cosa. Esa idea de un territorio vacío y deshabitado que ningunea y invisibiliza absolutamente a las naciones indígenas que han habitado el territorio de otras formas, ¿no? claro, claro. Como, como Esta desde una perspectiva. sobreindustrialización, ¿no? Como Sí, que pues siempre ha claro, estado de la mano de las quemas, ¿no? De quemar para despejar, sí, para luego poner ganado, ¿no? Cultivos de agricultura. sí, una idea como de que eso, no solamente como del dominio como del hombre por sobre la naturaleza, sino también como de esa idea de progreso, y de también como de querer como, yo me atrevería a decir, a generar un paisaje, a ficcionar un paisaje, a Totalmente. generar un paisaje que no es el nuestro, que no es el nativo, que no es el autóctono y que tiene directa relación con no querer reconocer como lo nativo, Claro. y querer como transformarlo en otra cosa, ¿no? Como querer casi como tener una plantación de bosques, es como querer, es como, no sé, pues es como querer tener una pequeña Suiza, ¿no? Es Bueno, como, las monoculturas de la mente, como dice sí, pues, Manzana Shiva, ¿no? Como, andando chiva, claro, es la gran tragedia del bosque chileno. monocultivos de la. Sí, Entonces hay mucho de eso también, ¿no? Yo creo que hay mucho como del trato que le hemos dado a nuestro territorio, con esa visión extractiva, con esa idea como de monocultivos de nuestra mente, ¿no? Como con una conciencia que ha llevado de la mano como el extractivismo y esa idea como de extraerlo todo, la idea de la naturaleza como recurso, pero también la idea de que los pueblos indígenas no tenían, podríamos decir, como una relación con esos territorios, ¿no? De que a lo mejor, de que casi que no estaban ahí, entonces que por eso podía hacerse cualquier cosa, ¿no? Y así se produjeron como ¿cómo se llamaban? Cuando movían a los indígenas, reducciones indígenas, ¿no? Que los movían a todos y los dejaban a todos en un solo territorio para poder, como tú decís, como plantar monocultivos de gran extensión, ¿cachai? Como, hay mucho de eso, hay mucho del trato que le hemos dado
a nuestro territorio, que tiene mucho que ver con la construcción de una identidad diferente a la que, no, a la que somos realmente, ¿no? Claro, impuesta a la fuerza, de forma violenta, Sí, pues. negando completamente las culturas que hoy en día yo siento que se nota que están mucho mal y están en lo correcto más que esta cultura homogeneizante que, claro, ve esta lógica extractivista de la zona de sacrificio, Totalmente, que es totalmente, evidente que se cae a pedazos, ¿no? sí. De hecho, como a propósito de que también estamos como otra de nuestras lecturas comunes es el libro de Eduardo Kohn, de cómo piensan los bosques, quería leerte algo que me parece como muy pertinente a lo que estamos hablando y que es la introducción del libro y que dice: mientras nos acomodábamos para dormir bajo el techo de palma de nuestro campamento de casa en las estribaciones del volcán Sumaco, Juaniku me advirtió: duerme boca arriba, si viene un jaguar va a ver que le puedes devolver la mirada y no te va a molestar. Si duermes boca abajo, pensará que eres Aisha, presa, literalmente carne en quicha, y atacará. Sí, como decía Juaniku, un jaguar te reconoce como un ser capaz de devolverle la mirada, alguien como él mismo, un tú, te dejará en paz. Pero si te llegara a ver como una presa, un eso, es muy probable que termines muerto. Buenísimo. Esta, esta frase, para mí, como que sintetiza mucho de lo que está pasando hoy día, y es que básicamente te dice como que en la medida que no reconozcamos la naturaleza como un tú, Claro, como igual alguien a que es igual, claro, como tú, como un igual igual, vamos a terminar muertos. totalmente, Como, como, como básicamente guarda, o sea, para mí guarda esa metáfora, ¿no? Como él habla respecto al jaguar, ¿no? Y la capacidad de atribuirle al jaguar, eso también es algo que tiene mucho que ver como con este pensamiento que es capaz de atribuirle a un jaguar no solo un ánima, no solo agencia, sino como que el jaguar tiene la capacidad de reconocerte, claro, 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 de verte. Entonces, como si lo pensamos así, y si entendemos como, si podemos entender como la naturaleza como un tú, claro, eh, eh, seres puta, sintientes, claro. sería muy distinto el escenario en el que estaríamos hoy día, ¿no? Ponerse en ese lugar, cómo te percibe el jaguar, es como también cómo te perciben los insectos, cómo te perciben los árboles, cómo te perciben los hongos, también como, cuál es tu agencia en eso, ¿no? Mm. Eh, Totalmente, si no hacemos caso, nos estamos conduciendo al abismo. Me Totalmente, parece como que hay ciertas visiones también como de la antropología que son muy interesantes, ¿no? Que como es increíble que eso, que hay ciertas miradas que están como dando un giro muy radical a nuestra manera como de estar, de ser y de estar aquí, ¿no es cierto? Como, y que eso es algo que está, bueno, que en tu obra no solo está muy presente, sino que yo creo que tu obra conforma totalmente parte de ese modo de pensar, de ese modo como de aceptar y de reconocer como todas esas relaciones que nos nutren, ¿no? claro, de reconocer esa complejidad de Sí. esa relación, ¿no? Como tratar de, Oye, como, de dibujarla, de entenderla a través del arte. Eso es lo que siento que trato de hacer. como, como última pregunta, y si se puede, como, ¿cuál podrías decir tú que es el hilo como conductor de tu obra hoy en día? Eh, yo creo que hay múltiples hilos. Quizás cada trabajo es como un universo en sí mismo que de muchas como, bueno, redes de ideas o caminos, ¿no? Como rutas que van sugiriendo otros caminos. Hay múltiples puntos de conexión, ya sea también las personas con las que me he relacionado para hacer ciertos proyectos, como que a veces eso sugiere nuevas ideas y nuevos proyectos. Entonces, ese como hilo son como múltiples, sería más como un micelio, pero sí podría decir que en estos últimos par de años, que es como
grupo de trabajos más recientes, que es el proyecto que estamos haciendo, tienen que ver con el paisaje chileno, ¿no? Como con la noción del paisaje chileno como hiperindustrializado, como esta relación extractivista de zona de sacrificio. Me ha influenciado mucho ahora vivir en Valparaíso, que es una región que tiene muchas zonas de sacrificio, Sí, po. y que yo, claro, esta serie de los monocultivos, cuando fueron estos incendios, yo vivía en Inglaterra, y entonces lo viví más a la distancia, ¿no? Como muy preocupado, atendiendo a lo que pasaba como en una instancia, como un gesto también, que para mí igual era importante presentarlo allá, como hacer como que existiera allá esta relación, porque también toda esta celulosa, esta industria también se va para todas partes, ¿no? Como, están relacionadas. Entonces, para mí era importante el gesto de hacerlo allá, pero sin embargo ahora, como al vivir en Valparaíso, este es mi contexto, que es de donde voy a caminar y recojo elementos que me voy encontrando, que me van sugiriendo ideas. Yo creo que un hilo fundamental es el contexto actual en el que estoy ahora, ¿no? Como todos estos trabajos se vinculan con estas ideas de paisaje chileno, tanto como, podríamos decir, como las ideas, pero también como materialmente, ¿no? Como que están hechas de paisaje, ya sean, eh, o en menor escala, no sé, como palos de maqueta, o como materiales, o recoger hojas de eucaliptus que están organizadas como en estas retículas, o ramas de árboles que han sido cortados, que están en una orilla de un camino, o por ejemplo picorocos recogidos en una zona, en Ventana, por ejemplo, zona de sacrificio medioambiental. Ese hilo yo creo que ha sido fuerte especialmente en estos trabajos, como el hecho de estar aquí ahora en realidad. Sí, pues de hacerse cargo del lugar en el que uno está. Claro.